Brasil, 5 Copas del Mundo. La selección que hizo del fútbol un espectáculo hoy ya no asusta como antes. Las derrotas dejaron de ser accidentes y las victorias ya no convencen. Algo cambió, algo se rompió, cuando el gigante empezó a caminar con miedo. ¿Fue una goleada, una eliminación inesperada o una serie de decisiones mal tomadas? Mientras el mundo avanza, Brasil parece mirar al pasado buscando respuestas. Hoy vamos a recorrer el camino que lo trajo hasta este presente incierto y preguntarnos algo impensado hace años. ¿Estamos presenciando el fin de la selección brasileña? Para encontrar el origen del declive brasileño, hay que retroceder más de lo que muchos creen. No empezó con una eliminación, empezó con una transformación silenciosa. Brasil dejó de formar selecciones y comenzó a juntar talentos. El punto de quiebre simbólico fue el Mundial 2014, pero el problema venía gestándose desde antes. El 7-1 ante Alemania no creó la crisis, la expuso frente al mundo. Ese día no solo se perdió un partido, se perdió una identidad. Desde entonces, Brasil entró en una búsqueda constante de equilibrio. Quiso volver a ser vistoso sin dejar de ser competitivo, quiso modernizarse sin renunciar a su esencia, y terminó atrapado en una contradicción permanente. Aparecieron proyectos a medias, entrenadores con ideas opuestas y una dependencia cada vez más marcada de figuras puntuales. Neymar pasó de ser promesa a salvador, y eso nunca es buena señal para una selección histórica. Mientras tanto, una nueva generación empezaba a asomar desde Europa. Jóvenes talentosos, formados lejos del contexto brasileño, brillantes individualmente, pero aún sin liderazgo colectivo. Nombres que hoy ilusionan, pero que entonces eran solo incógnitas. Brasil seguía ganando partidos, sí, pero ya no dominaba los procesos. Algo estaba incompleto, y las consecuencias se verían más adelante. Tras el golpe de 2014, Brasil tuvo tiempo y escenarios para demostrar que lo ocurrido había sido solo un accidente. Y por momentos lo pareció. Hubo victorias, hubo rachas positivas y hasta un título continental que maquilló las dudas. Pero debajo de los resultados, las señales de alarma seguían ahí. En Rusia 2018, la eliminación ante Bélgica fue más que una derrota. Fue la confirmación de que Brasil ya no sabía cómo reaccionar cuando el partido se le escapaba de las manos. Dominó por tramos, tuvo talento de sobra, pero le faltó carácter para cambiar la historia. Ese mismo patrón se repitió una y otra vez. Partidos controlados que terminaban en sufrimiento innecesario. Rivales inferiores que encontraban grietas en una selección teóricamente poderosa. Brasil empezó a jugar con el freno de mano puesto, más preocupado por no perder que por imponer condiciones. La figura del entrenador ganó peso, pero el equipo perdió espontaneidad. Aún así, muchos prefirieron mirar hacia otro lado. Los números acompañaban, las eliminatorias se superaban sin sobresaltos y la sensación de superioridad en Sudamérica seguía presente. Pero la pregunta incómoda comenzaba a tomar forma. ¿Qué pasaría cuando Brasil se enfrentara a selecciones que no se intimidaran por la camiseta? La respuesta llegaría más pronto de lo esperado. Cuando los problemas no se reconocen a tiempo, las decisiones suelen empeorarlos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Brasil. En lugar de replantear su modelo, la Confederación optó por sostener una estructura que daba resultados a corto plazo, pero que no resolvía los conflictos de fondo. Se apostó por la continuidad sin evolución. El proyecto se volvió predecible. Brasil empezó a construir equipos pensados para no fallar, no para brillar. Se priorizó el orden sobre la creatividad, el equilibrio sobre la audacia. El talento seguía estando, pero encorsetado. Jugadores capaces de desequilibrar por sí solos eran obligados a cumplir funciones rígidas. El mensaje era claro, el sistema estaba por encima de la identidad. Al mismo tiempo, se postergó una transición necesaria. Futbolistas veteranos continuaron ocupando roles centrales mientras los jóvenes esperaban su turno. Vinicius, Rodrigo, Bruno Guimarães y otros nombres que hoy reclaman protagonismo crecieron a la sombra de líderes que ya no representaban el futuro. Brasil no solo tardó en renovarse, dudó de su propia sangre nueva. Y esa indecisión tendría un costo enorme cuando el margen de error desapareciera. El efecto de esas decisiones fue inevitable. Brasil empezó a perder su esencia. Ya no se reconocía en su juego. La selección que durante décadas impuso ritmo, desborde y creatividad pasó a adaptarse al rival. Brasil dejó de marcar el camino y comenzó a reaccionar a los golpes. Y cuando una selección histórica entra en ese terreno, el respeto se diluye. El mediocampo, históricamente el corazón del equipo, perdió imaginación. Los laterales, antes extremos disfrazados, se volvieron conservadores.
Y en ataque, todo empezó a girar alrededor de un solo nombre. Neymar se convirtió en el eje absoluto, no por elección, sino por necesidad. Cuando él estaba, Brasil competía. Cuando no, el equipo se desordenaba, se apagaba, se quedaba sin respuestas. Aquí regresan los nombres que quedaron en suspenso. Vinicius, Rodrigo, los nuevos talentos que brillan en Europa, pero que en la selección todavía parecen pedir permiso. Brasil no les dio el liderazgo ni el contexto emocional para asumirlo. La camiseta pesa, la historia aplasta, y sin una identidad clara, el talento se diluye. El equipo seguía avanzando, pero caminaba sobre una cuerda floja. Y esa fragilidad quedaría expuesta en el momento menos esperado. Ese momento llegó cuando Brasil parecía tener todo bajo control. Plantel profundo, estrellas en su mejor edad y la sensación de que el título estaba al alcance. Pero el Mundial volvió a ser un espejo cruel. Un partido que parecía ganado, una desconcentración mínima y otra eliminación que dejó más preguntas que respuestas. Brasil no cayó por falta de talento, cayó por no saber cerrar la historia. Y eso dice mucho más de una selección que cualquier estadística. Hoy, el panorama es tan prometedor como inquietante. Brasil tiene una nueva generación lista para asumir el protagonismo, pero aún no sabe cómo ordenarla. El debate ya no pasa solo por los nombres, sino por el rumbo. Un técnico que imponga disciplina europea o uno que devuelva la libertad creativa. Un equipo construido para controlar o para atacar. Cada decisión que se tome de aquí en adelante será determinante. El próximo Mundial aparece como una frontera. No es solo otra oportunidad, es una prueba definitiva. Brasil ya no parte como el favorito indiscutido, y tal vez eso sea una ventaja. Porque si no logra reinventarse ahora, corre el riesgo de algo impensado hace años, convertirse en una selección grande solo por su pasado. Hablar del fin de la selección brasileña no es anunciar su desaparición, sino aceptar que su dominio absoluto quedó atrás. Brasil sigue teniendo talento, historia y una camiseta que pesa, pero el fútbol ya no se gana solo con eso. El mundo cambió y Brasil todavía está decidiendo cómo adaptarse. El próximo Mundial no definirá solo un campeón, definirá una identidad. Será el momento de comprobar si este gigante dormido puede reinventarse o si seguirá viviendo de recuerdos. La respuesta está cerca y esta vez Brasil no tiene margen para fallar.